Programa de radio, Cuán firme cimiento. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 14 y 15. Agradecemos a Dios y a su Hijo nuestro Señor Jesucristo el poder invertir en sus negocios, como lo han hecho nuestros patrocinadores, 14th Street Cleaners, con calidad y servicio profesional, ubicado en el 1345 al sur de la 51st Avenue en Cicero, Illinois, con teléfono 708-477-6437. Además, Flores Landscaping para todas sus necesidades de jardinería, sirviendo en el sur de la ciudad, mayormente los suburbios de Mokina, Frankfort, Joliet y Orland Park. Teléfono 708-465-0298. Submarine Pier, ubicado en el 4048 al sur de la avenida Archer, con sus deliciosas comidas rápidas, su excelente atención y buen servicio, con teléfono 773-890-4733. Restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la 51 Street, con sus exquisitos platillos y amable servicio, en donde le esperamos. Teléfono 773-434-5040. Juntamente con muchos otros hermanos en la fe, quienes generosamente invierten en la obra de predicar y enseñar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las ondas radiales. Qué placer servir con todos. Que Dios les bendiga. Amados hermanos, estimados radioescuchas, muy buenas tardes. Les saluda su servidor Rommel Guerrero, nuevamente esperando que haya usted podido asistir a su iglesia local a adorar a nuestro Dios y a nuestro único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo. El día de hoy, por causas de fuerza mayor, tenemos que posponer el tema que se anunció la semana pasada, y el tema del día de hoy será la emergencia de predicar la palabra de Dios en medio de un mundo errado. Le damos las gracias al Señor por la bendición de permitirnos estar nuevamente con todos ustedes a través de esta bella emisora. Y quiero aprovechar para agradecer a nuestro pastor Israel Rivera por el noble corazón que él ha tenido para nuestro instituto bíblico. Gracias a Dios por todos nuestros hermanos que se preparan ahí para servir a nuestro Dios. Gracias al hermano José López en especial por sus oraciones y su apoyo. Abrimos también una muy cordial invitación a todos los matrimonios, la reunión de matrimonios que se llevará a cabo el próximo 18 de junio, en donde habrá sesiones desde muy temprano y cerrando con un banquete por la noche, donde contaremos con la enseñanza del pastor Oscar Gabán y su esposa. Disculpe el error, es el próximo 18 de julio, la fecha en la cual se va a llevar a cabo la reunión de matrimonios. Les invitamos. Nos será de mucha bendición recibirle. Estamos ubicados en el 4416 al sur de la avenida Western en Chicago, Illinois. El código postal es 60609, número de teléfono 773-376-8776. Nuestros horarios de servicio son el día domingo a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. El día miércoles a las 7 de la tarde. Para el día jueves tenemos evangelismo personal a las 7 de la tarde. El día sábado oración varonil a las 9:30 de la mañana. Y evangelismo personal a las 11:30 de la mañana. Les recordamos que somos la Iglesia Bautista Castillo Fuerte, una iglesia fundamental e independiente. Volvemos después de este himno. Gloria
suyo por su grande amor. Adórale, oh Iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, huestes libres del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Trino Dios. Yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, buen Jesús, mi buen Jesús. Yo te adoro, reverente, oh Cordero Santo de mi Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias le damos al Señor por el privilegio que nos da de estar en esta bella emisora. Gracias a todos los hermanos jóvenes que nos ayudan aquí para transmitir. La verdad, sin su ayuda, bueno, estaríamos metidos en muchos problemas. Gracias por su apoyo, por su ayuda. Gracias, hermano Rome, por su corazón de siempre apoyar este ministerio. Gracias a Dios que ya trajo con bien a nuestro pastor y le damos la honra y la gloria al Señor. Bien, hermanos, como decía nuestro hermano, el tema de hoy es la emergencia de predicar la palabra de Dios en medio de un mundo errado. Y vamos a basar nuestro texto, o vamos a basar la palabra de Dios en el texto que dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Dice la palabra de Dios así: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Acompáñeme a orar si tiene oportunidad. Gracias, Señor, te damos, mi Señor, por este privilegio que nos das, Señor, de predicar tu palabra, Señor. Tú nos conoces y sabes nuestras limititudes, Señor, nuestras líneas, Señor. Pero tú eres eterno, Señor. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, tú nos conoces, Señor, y sabes, Señor, de lo que tenemos necesidad. Prepara, Señor, al oyente, Señor, que va a escuchar tu palabra. Prepara los corazones de todos y cada uno que vamos a ser enseñados por medio de tu santa palabra. Gracias te damos, Señor. Necesitamos de tu presencia, Señor. Que tu precioso Espíritu, Señor, hable a los corazones. Te lo pedimos y te lo suplicamos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, sin lugar a dudas, en estos días es urgente. Es una emergencia predicar la palabra de Dios. Lo podemos ver claramente en la sociedad. Lo podemos ver claramente en el mundo que nos rodea. Vemos claramente un mundo y una sociedad errada. Por eso considero urgente predicar la palabra de Dios a toda persona. Sabemos conscientemente que no es fácil. Sabemos que primeramente debemos de pasar un buen tiempo escudriñando la palabra de Dios. Vivir una vida cristiana con integridad. Tener carácter de hablar la palabra de Dios. El predicar la palabra de Dios, el predicar la verdad, el predicar del pecado, el predicar del juicio de Dios, no siempre nos deja en una muy buena posición. Nos va a dejar más enemigos que amigos. Por eso quizás es mejor para cada cristiano, para cada pastor, ministro, predicador, y para todo mundo predicar del amor, de la motivación, del éxito, de la prosperidad, de la superación personal. Y eso no es malo, no estoy en contra de ello, pero es necesario, fundamental, predicar del pecado, del juicio y del infierno. En muchas iglesias se ha dejado de predicar del pecado y del infierno, y solo han predicado lo que la gente quiere oír. Quizás por el temor de que se vaya la gente, de que baje el número de asistencia, de que bajen los diezmos y ofrendas. Déjeme decirle que la iglesia la sostiene Dios. Es
su iglesia. Él tiene sus propias estrategias para sostener su iglesia. Lo que a cada cristiano nos corresponde es predicar la santa palabra de Dios. Sí, me escuchó muy bien, a cada cristiano. Usted no necesita ser un ministro, un pastor, un maestro, un teólogo para hablar del pecado, del juicio y del infierno. Usted lo que necesita es una Biblia y una persona que esté frente a usted para poderle predicar la palabra de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Con cuánta gente ha platicado hoy? ¿Y a cuánta de esa gente le ha predicado la palabra de Dios? Y esta tarde quisiera mencionarle 3 lugares fundamentales donde debemos predicar la palabra de Dios. Número 1, en nuestra casa y en nuestra familia. Si tiene oportunidad de acompañarme al libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, dice la palabra de Dios así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Note, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multiplicaréis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Note bien, versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sí, mi hermano, es necesario empezar a predicar la palabra de Dios en nuestros hogares. Quizá un pequeño devocional por la mañana, o al acostarse, o al comenzar su día y por la noche. Un altar familiar, sentados como familia a la mesa o en la sala. Sí, mi querido hermano, usted es responsable de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a su esposa, y si tiene a sus nietos, o a cualquiera que esté dentro de su casa. Recuerde, hermano, toda buena educación cristiana comienza en el hogar, en la familia, en la casa. Número 2. Es urgente que toda predicación de pecado y de juicio sea predicado en las iglesias, en las congregaciones, en la casa de Dios. Porque dice la palabra de Dios que el juicio comienza en la casa de Dios. Lo dice claramente en el libro de Segunda de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4. Dice en el versículo 10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice más adelante en el versículo 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? La casa de Dios no está exenta del pecado y de juicio. Así es que se debe predicar del pecado, del juicio en la casa de Dios. Pablo le encarga a Timoteo que predique la palabra de Dios, que redarguya, que reprenda, que exhorte. Pablo no le pide que tolere o que solape ningún pecado. Pablo le encarga: predica
la palabra de Dios. Dice la Biblia en primera de Timoteo, primera carta a Timoteo, perdón hermanos, es segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Inicia esa encomienda a Pablo con dos palabras que dice, te encarezco. Te encarezco quiere decir una recomendación, un empeño con insistencia, porque había una urgencia como hoy en día. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, y apartarán de la verdad el oído. Hay iglesias que predican lo que la gente quiere oír. En el versículo 5 dice, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Yo le animo, querido pastor, ministro, predicador, siervo de Dios, predique la palabra de Dios, no agradando a los hombres. Dice la palabra de Dios en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Número 3. Es urgente predicar la palabra de Dios fuera de casa, fuera de la iglesia, como dijo la palabra de Dios, a toda persona, a toda la sociedad, a toda criatura. Note bien el versículo con el que comenzamos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y se preguntará usted, ¿por qué es urgente predicar a toda criatura? Salga a la calle, vea a la sociedad, a la gente, prenda el televisor, vea tanta promoción de pecado, vea las noticias y se dará cuenta el mundo tan errado en que vivimos. La perversidad, el descaro del pecado está predominando. La perversidad y el pecado ha llegado al punto, escúcheme bien, de legalizarse. Ya el pecado ha sido una ley autorizada por el gobierno. Ignora el gobierno que al legalizar el matrimonio gay o homosexual, están llevando a este país de Estados Unidos a una condición de juicio de parte de Dios. O ignoran que Dios estableció el matrimonio y este matrimonio es heterosexual entre un hombre y una mujer. O ignoran que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por el homosexualismo. Eso está escrito en Génesis 19. En Levítico 18:22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha advertido y tomado juicio sobre este pecado del homosexualismo. Si tiene oportunidad, acompañe al libro de Romanos en el capítulo 1. Dice en el versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus propias mujeres, escuche bien, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Claramente, hermano, tenemos que ver que está hablando de un lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo
hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El título de este mensaje es La emergencia de predicar la palabra de Dios en medio de un mundo errado. Acompáñeme, si tiene oportunidad, a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 6, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, hablando de un mundo errado. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esa lista dice: ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Démonos cuenta la urgencia que hay de predicar la palabra de Dios a toda criatura, comenzando con nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros parientes más cercanos. Necesidad de predicar la palabra de Dios desde el púlpito en las iglesias, con toda integridad, autoridad, honestidad. Y hay necesidad de salir a las calles a predicar la palabra de Dios, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos del infierno. Debemos orar por nuestros presidentes y nuestros gobernadores para que Dios les dé sabiduría y discernimiento de parte de Dios y de cómo dirigir y gobernar correctamente este país. Por causa de tiempo, no vamos al versículo, pero está en 1 Timoteo 2, del 1 al 6. Orad por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Dígame usted si estamos viviendo una vida quieta y reposada. Querido Radio Escucha, no estamos aquí con el plan de juzgar, sino de predicar la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 12:47: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quizás tenga usted un amigo, un conocido, un familiar con una condición homosexual. Predíquele la palabra de Dios. Dígale que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Claramente lo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, óigame bien, al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 16:31 dice claramente que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Querido hermano, es una emergencia predicar la palabra de Dios en medio de un mundo errado. Debemos aprovechar la libertad que todavía tenemos de predicar, porque así como vamos, llegará el tiempo de que se nos prohíba predicar acerca del pecado del homosexualismo. Y sin duda, querido pastor, ministro, predicador, llegará el tiempo que a ustedes se les obligue a unir en matrimonio a dos personas del mismo sexo. Le pregunto, ¿qué va a hacer? ¿Agradar al hombre o agradar a aquel que lo llamó para servirle, a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Señor? ¿Tolerará el pecado o predicará contra el pecado? Así que, querido hermano, la enseñanza de la palabra de Dios comienza en la casa, en su familia, en sus hijos, en sus parientes cercanos. Se debe seguir predicando acerca del pecado, del juicio y del infierno en las iglesias, en las congregaciones, detrás del púlpito. Se debe salir a las calles a predicar acerca del pecado, acerca de la condición del pecado y acerca del juicio por el pecado. Es muy importante para nosotros como cristianos no quitarnos la responsabilidad y solamente salir a la calle y decir qué mal está el mundo,
Pero ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Dice la palabra de Dios, cumpla su ministerio. Debemos de salir, no debemos de juzgar a aquella persona, una u otro pecado, sea homosexualismo, sea alcoholismo, cualquier cosa. No estamos en el plan de juzgar, estamos en el plan de predicar la palabra de Dios. Dígame usted, ¿el sano tiene necesidad de doctor? La misma palabra de Dios dice que el enfermo es el que tiene necesidad de doctor. Lejos de criticar a aquel borracho, a aquel homosexual, se le debe de predicar con amor, pero para que sea salvo y se arrepienta, para que su sangre no esté en nuestras manos. Cada persona que nosotros tenemos enfrente, se le debe de predicar la palabra de Dios. No tenemos que salir a la calle y nada más decir qué mal está el mundo, pero ¿qué hacemos nosotros por este mundo? ¿Ha pensado, querido hermano, en las próximas generaciones? ¿Ha pensado usted qué mundo le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a todas las generaciones que vienen? Se debe salir a predicar la palabra de Dios. Le animo a todo pastor, ministro, evangelista, misionero, predicador, usando las palabras de Pablo. Predique la palabra de Dios, redarguya, reprende, exhorta, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que Dios le bendiga. Queremos ayudarle a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por esto le invitamos a visitarnos nuevamente en el 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, código postal 60609, número de teléfono 773-376-8776. O le invitamos también que nos pueda visitar en nuestro portal de internet www.ibcastillofuerte.org. Nuestro próximo tema será tratar, ahora sí, cómo evitar la división familiar. Le agradecemos por habernos sintonizado el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios le bendiga. Especial de esta semana por el 4 de julio, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, todo el inventario con un 20% de descuento. Aprovecha el especial del 4 de julio en Librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para más información pueden marcar el 773-481-2554. Aprovecha el especial del 4 de julio en Librería Vida Nueva. De 10 de la mañana a 12 del mediodía, todo el material con el 20% de descuento. Te esperamos en Librería Vida Nueva. Radiovisión te invita al evento de Sanidad y Liberación, sábado 4 de julio a las 12 del mediodía, con la profeta Patricia Robinson.